como un tema especial, muy importante, sobre todo que se tiene que aplicar dentro del Estado, que es la modernización de la gestión pública, que representa un futuro para el Estado peruano y sobre todo un desafío que se va a tener que asumir las instituciones para que se puedan considerar acciones mucho más eficientes, más transparentes, más centradas en la persona. Esta sesión no solo es una clase más, es una oportunidad también de poder reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros está desarrollando. Al inicio de este curso, hablábamos que todos tenemos una función, una responsabilidad. El funcionario, el servidor, el ciudadano. Ahora les invito a participar activamente y compartir sus experiencias, sus propuestas. Vamos a disfrutar de esta última jornada con mucha energía, con mucho compromiso, ya que el desafío más importante de estas acciones es que nosotros podamos llevar a conocimiento de manera conjunta y sobre todo la aportación de cada uno. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Ok. Sí, por favor. Un momentito. Ok. Ok. Antes de dar el inicio de esta sesión, vamos a empezar con una pequeña activación, ¿no? En una hoja quería hacerlo por Mentinet, pero mientras se van sumando los compañeros el día de hoy, eh, vamos a empezar algo, ¿no? ¿Cómo se califica hoy en día al Estado peruano? Del 1 al 4 estamos hablando pues de un Estado tradicional, del 5 al 7 es un estado de transición, del 8 al 10 ya es un estado moderno. El día de hoy justamente vamos a analizar en qué situación se encuentra el Estado peruano. Eso nos va a ayudar mucho a poder reflexionar cuánto nos falta y qué se está haciendo para poder transformar efectivamente las gestiones, las acciones públicas y sobre todo el beneficio que se tiene al ciudadano. Entonces, durante el largo de esta sesión vamos a tener una percepción de en dónde está ubicado. Si tenemos un estado tradicional, un estado de transición, un estado moderno, que ya se ha adaptado a todas las situaciones que un estado debe, pues, señalar. Voy a... Sí. Ahora, vamos a partir desde qué es la modernización de la gestión pública. Y partiendo desde la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública, que fue aprobada con el Decreto Supremo 103/2022 de la PCM. Este establece específicamente una ruta clara de cómo se va a transformar la forma que el Estado peruano funciona y su relación con las personas. Modernizar hoy en día no se puede hablar solamente de digitalizar o el uso de tecnología, es mucho más profundo. Aquí abarca muchos factores, abarca poder transformar una cultura institucional, un proceso de estructuras, un proceso de actitudes, un proceso
un proceso conjunto, no solamente es que el Estado busque pues utilizar tecnología o digitalizar, sino es un conjunto de acciones, de factores que el día de hoy vamos a comprenderlo de manera conjunta. Primero partiendo desde centrada, el Estado peruano va a transformar su gestión centrado en las personas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que las políticas, que los servicios, que las decisiones que estén pensadas sean en función al ciudadano y no en la institución. O sea, ¿qué impacto va a recibir la acción o la política o la gestión que se asuma para que el ciudadano tenga un mejor servicio? No se piensa en la institución, sino en la persona, en el ciudadano. Ahora, que estos estén orientados a resultados, porque no solamente basta con cumplir aquí trámites o quizás ejecutar presupuestos, sino que va mucho más allá de eso, sino el impacto que esta acción se va a tener en la vida real de las personas. Por otro lado, nos dice que sea eficiente y productiva. O sea, usando, esto quiere decir, como ya en las clases pasadas hemos visto, que tiene que ver con una gestión por resultados, ¿no? Usamos los recursos públicos, pero de manera responsable. Esto va a hacer que se obtenga el máximo valor para que tenga un resultado positivo y un cambio de vida en la población, que sea eficiente, que sea ágil, flexible y resiliente. ¿Esto qué quiere decir? Que sea capaz de poderse adaptar a cambios, a crisis de emergencia, como por ejemplo la pandemia, ¿no? La pandemia permitió que se generen nuevos cambios, una adaptación más digital de lo que ya se tenía anteriormente, porque antes de la pandemia el uso de papel era mucho mayor que hoy en día, ¿no? Hoy en día la mayoría de instituciones ya ha adoptado acciones digitales. Incluso hasta los documentos se encuentran acervos digitales, que anteriormente pues había un desgaste de un uso de papel exorbitante. Que sea sostenible y ambiental, ¿no? Debe ser un cuidado sobre todo a los recursos naturales, promoviendo un desarrollo que esto sea equilibrado. Finalmente, que sea coherente con los enfoques de los derechos humanos y territoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que implica atender las necesidades que tienen todos los peruanos, considerando su cultura, su lengua, su ubicación geográfica. En otras palabras, el Estado peruano no se mide solamente por documentos que produce, o sea, aquí no solamente vamos a ver cuántos documentos has emitido, sino cómo estos resuelven problemas de la gente. Modernizar pasa más que una lógica aquí, o sea, una lógica de control, un trámite quizás, ¿no? Sino que modernizar busca pues una mejora del servicio y un mejor resultado de las actividades. Algunos ejemplos, ¿ya? Vemos algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, ¿no? Cuando una municipalidad se implementa una licencia en línea, o sea, esto ayuda de una y otra manera pues a reducir los pasos innecesarios, quizás elimina colas o ahorra tiempo tanto al ciudadano como al funcionario, porque ya todo está digitalizado, ¿no? Esto se puede hablar pues de una modernización quizás administrativa. O por ejemplo, cuando eh, un hospital, ¿no? Permite sacar citas médicas virtuales, ¿no? De repente usa una teleconsulta, sobre todo cuando se habla de zonas rurales, se está aplicando el uso de una modernización del servicio de salud, ¿no? Porque usa la tecnología para llegar, pues, a zonas que quizás, pues, se requieren con mayor atención. O, por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación mejora su plataforma de CICB, para los que
un poco, el CICEB es una plataforma donde registra los casos de violencia dentro de las instituciones educativas y es una manera de dar una respuesta mucho más rápida, ¿no? Eso aplica la modernización, ¿no? Del Estado, ¿no? Es un enfoque de derechos, un enfoque de bienestar, ¿no? Entonces, de una y de otra manera se está aplicando para que estos, a su vez, sean mucho más modernos, sean mucho más concretos. O, por ejemplo, otra acción que se ha tomado y hay que considerar es la Contraloría, ¿no? La Contraloría promueve control a los ciudadanos a través de la aplicación del Monitor Ciudadano. Entonces, esta es una plataforma o un portal de denuncias que está promoviendo la transparencia e innovación cívica. Entonces, como ven, modernizar no es algo ajeno, lejano. Todos los días vemos acciones pequeñas o quizás grandes, ¿no? Que demuestran un cambio de una manera de poder gestionar. Pero claro que no todas las entidades hoy en día avanzan al mismo ritmo, ¿no? Algunas instituciones quizás ya están en proceso de transición, mientras que otras todavía enfrentan cierta resistencia, quizás una resistencia cultural, quizás falta de capacitaciones, ¿no? Quizás nuevos cambios hacen pues reflexionar. A ver, eh, así, ¿alguna vez han visto, o quizás recientemente en alguna institución pública, una mejora de atención en cuanto a la plataforma quizás digital, en cuanto a un cambio de forma de comunicarse? ¿Alguno de ustedes que pueda dar un ejemplo? De repente, no sé, una entidad que diga, mira, aquí se ha innovado. Antes yo tenía que ir con mi documento y hoy en día pues, es mucho más fácil porque ya no tengo que ir físicamente, sino de manera digital. ¿Alguien de repente? José, José Sánchez, Jorge, Cristian, alguien que es del bienestar social de Lima. ¿Alguien? ¿Algún ejemplo que hoy en día hayan dicho, bueno, gracias a la modernización, gracias ha existido pues procesos mucho más rápidos que me han permitido poder recibir una mejor atención, mucho más rápida, más ágil, más flexible? Yo los veo. ¿Algún ejemplo que puedan colocar? Igual los leo, ¿no? Entonces, igual los leo para ver que estemos llevando la clase. Es un ejemplo que ustedes han dicho, bueno, ahora sí, ¿no? Entonces, igual lo lee y lo pueden colocar, ¿no? José, Jorge, Cristian, bienestar social. Entonces, es un compromiso que van a tener todas las personas dentro del Estado. Y eso, pues, concluye a que todos nosotros, como futuros gestores o ya gestores ya públicos, cada decisión, ya sea pequeña o ya sea grande, puede contribuir a un cambio que necesita el país. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la modernización. Pensemos no solo como un sistema de plataformas, sino como una acción pública que va a mejorar la vida de las personas, del ciudadano, de todos en realidad, ¿no? Porque esa es la esencia de la modernización de la gestión pública. Esa es la esencia, ¿no? Mejorar el acceso de información, mejorar los trámites. Así que pueden poner sus ejemplos, Cristian, José, Jorge, bienestar social, pueden poner sus ejemplos y poder dialogarlo y discutirlo de manera conjunta. Ahora, perdón. Perdón. Ahora, el, el, la política de modernización de la gestión pública eh, propone unas nuevas formas de entender, ¿no? Entender la gestión pública, ya que el Estado hoy en día, ya no sea tan burocrático, ya no sea tan cerrado, ya podamos tener
procesos mucho más rápidos, no sea lento, ¿no? Acercar al Estado a que sea mucho más ágil, transparente, eh, hacer espacios mucho más fácil para nosotros. O en realidad, generarnos, pues, una facilidad de información mucho más accesible. O sea, para lograr esto, el plan, existe una serie de principios que guían a las decisiones y a los comportamientos que va a tener todas las entidades públicas, los cuales vamos a revisarlo y también vamos a dialogarlo y proponerlo también y discutirlo y dialogarlo de manera conjunta. El primero que vamos a hablar es el enfoque en el ciudadano. Es el primer principio que quizás podría considerar que es el más importante, porque antes el Estado solamente solía organizarse pensando quizás en la institución, en los procedimientos o en los mismos cargos. Pero hoy en día, con la modernización ya del Estado, las acciones ya exigen que estas acciones ya giren a la toma de las personas. O sea, esto significa que preguntar qué necesita realmente el ciudadano, cómo facilita hoy en día su vida, ¿no? Uno de los ejemplos que yo siempre digo es que ahora podemos ir a tener mesas de papel digitales, ¿no? Entonces tú ingresas al Google y colocas, no sé, mesa de parte del Ministerio del Interior y te lleva. Entonces ya no es necesario que lleves tu documento físicamente porque lo puedes ingresar. También lo puedes ingresar físicamente, pero para que ya no te traslades a las entidades, ya no, entonces puedes buscar de cualquier ministerio, incluso de municipalidades, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Responderse cómo puedo brindarle pues un servicio mucho más rápido, más claro. Un ejemplo que tenemos es el portal gov.p. No sé si han podido visitarlo. Esta es una plataforma donde el ciudadano puede encontrar de todo, ¿no? En un solo lugar, en una sola información, puede encontrar trámites de la entidad, ya no solamente buscar en las webs, sino encuentra de todo. Esto hace pensar, pues, directamente en el ciudadano. Eh, entonces cuando una municipalidad eh, o, por ejemplo, un ejemplo que podemos adoptar es cuando una municipalidad quizás amplía los horarios de atención, ¿no? O de repente implementa canales virtuales, eso se está reconociendo pues una atención a las personas, porque recuerden que bueno, reconociendo que las personas pues tienen diferentes realidades, diferentes tiempos, entonces se va a tener que adaptar pues a un cambio de horario que es necesario, ¿no? ¿Cómo puedo atender? Y esto sí es un verdadero enfoque, ¿no? Poder adaptar, poder ver las necesidades del ciudadano, de las personas. El segundo que vamos a ver es la orientación a resultados, ¿no? Ese es un principio que no basta con decir ya ejecutar el presupuesto, ¿no? O ya cumplí con enviar este informe. Lo que realmente importa aquí es qué acción generó ese cambio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, si el Ministerio de Salud reporta que aplicó, no sé, 10 millones de vacunas, o vamos a ver mejor, 10.000 vacunas, eso es una gestión. Ah, muy bien, te felicito. 10.000 vacunados, bien. Pero si demuestra que gracias a esas vacunas quizás bajó la tasa de mortalidad infantil, eso es una gestión por resultados. Entonces, el enfoque moderno del Estado busca todos estos esfuerzos, ¿no? Que sea medible, que sea evaluable, que esté orientado pues, a solucionar un problema. Entonces, ya no basta con decir, pues, ha hecho 20.000 informes, sino que, o sea, ¿qué beneficio has logrado con hacer esa cantidad de informes o cantidad de actividades? Luego hablamos de transparencia y rendición de cuentas. O sea, aquí va de la mano, perdón, la transparencia, aquí va de la mano con la rendición de cuentas porque la modernización del Estado no solamente implica que sea eficiente, sino que también sea confiable.
Un ejemplo, cuando una entidad pública, por ejemplo, en su web ha publicado pues los gastos de un proyecto o los resultados de una obra. Entonces, esto está generando confianza. El ciudadano puede ver y puede revisar en la página de la municipalidad que efectivamente, pues, cómo está haciendo el uso, pues, de sus recursos. Los ciudadanos deben saber, deben conocer en qué se gasta el dinero, cuáles son los resultados que ha obtenido. Sin transparencia no hay legitimidad. O sea, necesariamente, sí o sí, tiene que haber, pues, una información de manera directa y de manera rápida para que el ciudadano o ciudadana, pues, tenga toda la información necesaria. Ahora, la cuarta. Voy a bajar un poquito aquí para que se pueda ver, ¿no? La cuarta tiene que ver con la innovación y mejora continua. Es el cuarto principio de innovación, de mejora continua, porque el Estado moderno aprende y experimenta, ¿no? Y se atreve sobre todo a cambiar. La innovación no siempre requiere, pues, tecnología. A veces basta con un enfoque o simplificar procedimientos. Por ejemplo, si una oficina elimina pasos innecesarios en un trámite y, por ejemplo, adopta formularios mucho más simples, eso se está innovando, porque ya definitivamente antes sus formatos eran pues quizás muy complicados, un poco entendibles, pero si lo reduce quizás en una sola, está innovando. Recordemos que innovar en cuanto a la gestión pública significa hacer las cosas de manera eficiente, ¿no? Obtener mejores resultados. Ahora, el enfoque territorial y de sostenibilidad. Este quinto enfoque nos dice que reconoce que existe pues una diversidad en el Perú. Todas las regiones tienen las mismas condiciones, no tienen las mismas condiciones, tienen quizás diferentes problemas, diferentes oportunidades. Por eso es que la política y los servicios pues deben adaptarse a ese contexto, a ese territorio. Un ejemplo puede ser que un programa social que funciona en Lima no puede quizás funcionar en una zona rural. Entonces, eso va a depender, por ejemplo, de ajustar la realidad cultural, lingüística. Modernizar también tiene que ver con reconocer pues, que existe diferencias, diseñar soluciones pertinentes y sostenibles, porque no solamente basta en implementar y decir, bueno, a partir de hoy voy a implementar una política y sí, me ha funcionado bien en la capital, pero a ver, implementarlo en Huancavelica o implementarlo pues en Amazonas, va a depender mucho su cultura, sus costumbres, la lengua, la coordinación y articulación interinstitucional. Es el sexto, pero esto se ve quizás se ve en los ministerios cuando no solamente pueden trabajar solos, sino necesitan de diferentes entidades para poder trabajar, compartir información, evitar poder duplicidades dentro de las acciones y en sí sumar esfuerzos. Por ejemplo, el caso de la estrategia multisectorial Barrio Seguro es una estrategia que depende del Ministerio del Interior y su principal acción es desarrollar actividades de prevención al delito para niños y adolescentes, ¿no? Porque la parte operativa lo ve la policía y existe pues un enfoque de prevención donde se trabaja con diferentes entidades públicas. Educación, por ejemplo, se trabaja para prevenir la deserción escolar en las instituciones educativas. Cultura promueve para que exista pues, más espacios de uso adecuado del tiempo libre. Salud trabaja para trabajar las brechas de salud mental y otros sectores. Entonces, todos estos trabajan en articulación, cada uno obviamente de acuerdo a su competencia,
pero lo que buscan es mejorar la seguridad ciudadana, lo que buscan pues es trabajar en base pues de la prevención. Por otro lado tenemos pues la ética, es un principio transversal, es un principio que se adapta pues a la modernización del Estado, pero un ejemplo podría ser cuando una institución implementa quizás políticas de integridad, ¿no? Como códigos de conducta o canales de denuncia seguro. Entonces, está reforzando la ética, ¿no? Un Estado peruano no solamente se va a basar, pues, en hacer bien las cosas, sino qué hace con estos principios. Entonces, es eso. Entonces, los principios de organización van a ser los pilares muy esenciales para poder sostener el Estado. Voy a... Ay, un momentito que se ha ido. Acá está. Sí, un ratito hablando. Ay, ay, ay. Perdón, perdón. Perdón. Un ratito. Mm, ok. Sí, a ver, ya. Entonces, bueno, referente a los objetivos prioritarios de la modernización, eh, muy bien, como ya vimos, la modernización y cuáles son sus principios. Ahora vamos a entender un poco sobre los objetivos prioritarios, cómo se vienen trabajando. Esto es de acuerdo a la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública. Estos objetivos van a marcar un camino sobre el Estado peruano que debe seguir para poder transformar en un Estado peruano, que sea más eficiente, que los servicios pues puedan llegar hacia las personas. Plantea 4 objetivos prioritarios que funcionan con grandes pilares de acción y vamos a conocer cada uno de ellos, sobre todo con ejemplos, porque la mejor forma de poder, de poder comprender un concepto o un objetivo es colocarlo, pues, considerarlo con ejemplos. Acá nos dice garantizar que las políticas públicas se sustenten una información que sea confiable, que responda a las necesidades, expectativas de las personas según las características socioeconómicas, geográficas y culturales. Este objetivo pues busca fortalecer la evidencia y la pertenencia de las intervenciones públicas. Implica que sus datos, que su calidad, que su diagnóstico territorial, que la participación esté diseñada de manera efectiva, coherente. Por ejemplo, el uso de SINAPLAN, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, o un banco de políticas para tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Por ejemplo, algún ejemplo mucho más sencillo. Si el Ministerio de Vivienda, ¿no?, quiere reducir el déficit habitacional, necesita conocer, pues, la precisión de cuántas familias carecen de vivienda urbana o una vivienda digna, dónde están ubicadas, cuáles son sus ingresos, cómo pueden acceder a un programa del Estado. O sea, son informaciones que deben ser confiables. Se puede diseñar una política de manera efectiva y equitativa, pero necesitas una información. Ahora, el objetivo prioritario 2 es que mejora la gestión interna de la entidad pública. Se centra pues aquí en optimizar los
los procesos administrativos, el uso de recursos, la gestión por procesos, quizás la digitalización, la transparencia interna, apunta a que un Estado sea mucho más eficiente, mucho más productivo. Un ejemplo, por ejemplo, sería implementar un sistema quizás integrado de gestión documentaria, una simplificación de trámites, quizás fortalecer el control interno que se dan en las entidades, o un ejemplo mucho más sencillo quizás sea cuando el Ministerio de Vivienda, bueno, cualquier ministerio, en sí implementa una mesa de parte digital o un municipio usa pues la gestión documental electrónica. Entonces, eso está mejorando la gestión interna. O también cuando se establecen metas claras, ¿no? De desempeño, cuando existen, algunas veces se han ido a una institución y existe pues una encuesta de satisfacción ciudadana, eso se está fortaleciendo, ¿no? En algunas entidades vas, recibes un servicio y dices, puede contestar a la encuesta de satisfacción, entonces de esa manera se fortalecen pues de manera interna los resultados. El 3 es que los objetivos, fortalecer la mejora continua e innovación de las entidades públicas. Aquí, pues, lo que busca es impulsar una cultura organizacional, una innovación, una gestión de conocimientos, promueve, pues, la experimentación en cuanto a la evaluación, en cuanto a la adaptación de mejora. Un ejemplo, los laboratorios de innovación pública, ¿no? O los programas de aprendizaje institucional que promueve el Servir Innova. Servir Innova es una iniciativa del Servicio Nacional del Servicio Civil, que funciona como Servir, que promueve la innovación y la mejora continua en cuanto a la gestión pública. Entonces, puede ser una propuesta, o también cuando un municipio implementa pues, un aplicativo móvil, quizás, y reporta las incidencias o las sugerencias visibles, ¿no? De esa manera está mejorando el servicio hacia el ciudadano. El cuarto es garantizar un gobierno abierto que genere confianza en las intervenciones a través de la comunicación en el Estado y la participación ciudadana. Entonces, acá lo que dice es que promueve transparencia, que promueve pues, una rendición de cuentas, su propósito pues, es fortalecer la legitimidad en sí. Entonces, un ejemplo puede ser el portal de datos abiertos del Estado peruano, ¿no? Un claro ejemplo del gobierno abierto es que, por ejemplo, lo que realizamos la semana pasada, el portal de transparencia del Ministerio de Economía, ¿no? Cualquier persona, como cualquier periodista, ciudadano, vecino, cualquiera puede consultar la información sobre los gastos, obras, presupuestos, contrataciones que está teniendo una entidad. También cuando se realizan unos presupuestos participativos o se dan pues consejos ciudadanos. ¿No? De esa manera se promueve la participación. Entonces, estos 4 objetivos prioritarios muestran una transformación en cuanto al Estado. O sea, aquí vemos que no solamente se habla pues de tecnología, sino es una visión mucho más integral. Se trata pues de diseñar políticas que estas estén basadas en evidencia. Se trata pues de mejorar una gestión interna. Se trata de fomentar e innovar un nuevo aprendizaje. Construir un gobierno abierto, más confiable, más amigable. Y esto porque si el Estado aquí no avanza con estos 4 objetivos plasmados, si el Estado avanza, podemos lograr un Estado pues, más eficiente, mucho más participativo, más transparente, sobre todo para nosotros, ¿no? Porque imagínate, ya en algún momento cuando nos reunimos con algunos técnicos especialistas de la PCM, en algunos años se plantea que solamente existan ministerios digitales, virtuales, que todos los ministerios se digitalicen y ya no exista pues una infraestructura física, ¿no? Sino una infraestructura digital. En algún momento se plantea pues llegar a ello. A ver un momentito.
Ahora hablamos sobre el planeamiento estratégico. Aquí hemos visto ya los principios, hemos visto ya los objetivos de la... ahora nos toca revisar cómo se hace esto realidad en el Estado. Y la respuesta es el planeamiento, ¿no? El planeamiento que es una base por la cual de manera ordenada, de manera coordinada, se implementa dentro de la gestión pública. Según la política de modernización, el planteamiento, la planificación estratégica se basa en garantizar las intervenciones públicas que sean coherentes, que sean sostenibles, que sobre todo que estén, aquí como dice, centradas en las personas. El planteamiento estratégico no es simplemente hacer planes, no solamente voy a sentar a hacer planes, voy a llenar formatos, no. Eso es un proceso que es continuo en cuanto a las decisiones, análisis, en cuanto a las acciones. Esto va a permitir que de una y otra manera las entidades públicas sepan qué quieren lograr. Porque es importante, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O qué recursos cuento? ¿No? La clase pasada hablamos de que muchas entidades planifican, pero no saben cuántos recursos cuentan, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿qué van a medir resultados? Entonces, es un instrumento que nos va a asegurar sobre todo las decisiones diarias, nos va a asegurar que sus objetivos pues estén conectados pues a grandes logros para el país. En otras palabras, como ya habíamos mencionado, no sé si se recuerdan las clases pasadas, cuando hablamos sobre de planeamiento y hablábamos de presupuesto, ¿no? El planeamiento es considerado para una brújula, porque nos va a decir pues para dónde llegar, y el presupuesto viene a ser el combustible, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar sobre la brújula, sobre a dónde nos vamos a dirigir. El planeamiento se basa en varios elementos fundamentales y vamos a revisarlos de uno por uno. Hablamos de sostenibilidad a largo plazo. Esto significa que las políticas y programas sociales no deben depender solamente de la gestión o la gestión de turno, el gobierno de turno. La modernización exige que las intervenciones sean sostenibles, que sean continuas, que vayan más allá de un gobierno. Por ejemplo, si hablamos del Plan Nacional de Igualdad de Género, eso no se hace referencia solamente a un año, es una planificación de 10 a 15 años. Así se asegura que esos esfuerzos no sean interrumpidos por un cambio de autoridad o un cambio de gobierno. El nombre nos habla de la evidencia en cuanto a la participación. El rendimiento moderno se sustenta en datos, se sustenta en investigaciones, en participación ciudadana. No se trata solamente de decidir por intuición o decir, bueno, ¿no? Sino necesariamente y obligatoriamente, lo puedo mencionar, es que necesitas tener evidencia, necesitas tener de dónde sustentar. Además que los actores más relevantes en cuanto a los ciudadanos, el gobierno, los gobiernos locales, el sector privado, la academia, todos ellos deben participar en la construcción de las políticas. En un proceso de elaboración por ejemplo, la Política Nacional de la Juventud, que es liderado por SENAJU, en este caso el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo realizaron consultas regionales a diferentes jóvenes del país. O sea, eso es una evidencia de que existe una participación y que no puedes implementar alguna política así, sino que requieres pues de la participación necesaria para poder implementar o diseñar una política. Que estas se alineen pues a políticas dado que todos los programas, planes que el Estado apunta a implementar tengan pues metas nacionales. A veces
pasa, ¿no? Que cada entidad trabaja por su lado, ¿no? Yo cumplo mis metas físicas, mis metas presupuestales, pues ya no sé nada de la otra entidad, pero entonces, ¿qué pasa esto? Genera quizás duplicidad, desperdicio de recursos, porque ya otra entidad lo hizo y yo lo voy a volver a repetir. Entonces, la política de modernización nos dice, pues, ¿no? Que estos planes institucionales deben estar alineados a políticas nacionales del Estado. Entonces, por ejemplo, un plan estratégico de desarrollo nacional que plantea reducir la pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener que hacer el Ministerio de Inclusión, el MINEDU, el Ministerio de Salud y los gobiernos pues, deben alinear que que su plan estratégico institucional y que su plan operativo institucional tiene que alinearlo pues, a la política, a este plan que se va a implementar, ¿no? Finalmente, hablamos pues, de un análisis territorial. Este debe pues, tener un enfoque territorial, ¿no? Como ya habíamos dicho, significa pues, responder a la realidad pues, de la región, del distrito. No es lo mismo planificar en Lima que planificar en Huancavelica, en Puno, ni para la selva, ni para la costa, ni para la sierra. O sea, tienes que evaluar su realidad cultural, lingüística. Eh, un ejemplo puede ser que el sector salud, por ejemplo, la planificación debe considerar factores geográficos, culturales, como las distancias que tienen los centros de salud y el idioma predominante de la región, del distrito, de los centros poblados. El análisis territorial va a permitir poder cerrar brechas, va a garantizar que estos pues actúen con equidad. Ahora vemos los instrumentos concretos que se van a tener que articular en el proceso de planeamiento. El planeamiento estratégico no solamente es un documento que debe estar aislado, es un sistema pues, que integra diferentes instrumentos. Y esta lista que manifiesta acá como la política nacional, porque vamos a ver, la política nacional establece pues, los objetivos y metas del país. Eh, un plan estratégico institucional conocido como el PEI define la visión, la misión, los objetivos, las estrategias que va a tener cada entidad. El POI o el plan operativo institucional pues traduce lo que te dice el PEI, ¿no? Pero estas ya son metas mucho anuales, son mucho más concretas. Los programas presupuestales, ¿no? El PPR, que vincula pues el gasto público que obtenga pues un resultado. Y para recordar el programa multianual de gastos que hablábamos la clase pasada, ¿no? Asegura que todos estos recursos pues se vayan a sostener en una política de tiempo. Entonces, todos los instrumentos deben estar alineados bajo un enfoque de resultados. Imaginemos, así súper sencillo, que el Estado quiere reducir la anemia infantil. Entonces debe existir, pues, aquí la política nacional de salud, que define, pues, efectivamente una meta nacional. Luego eso tienes que plasmarlo, pues, en el PEI del MINSA, ¿no? Que establece, pues, el objetivo institucional, pasas al POI, que dice que vas a detallar estos objetivos ya en acciones, que van a ser campañas, distribución de suplementos, entre otros. Y finalmente, pues vas a pasar a un programa presupuestal, ¿no? Esto van a asignar ya recursos específicos a dónde vas a trabajar. Así todos estos instrumentos se trabajan articuladamente. Entonces, es necesario que todos, de una y otra manera, pues, eh, se vinculen. Ahora, vamos a hablar, perdón, la gestión de procesos. Ya entendimos un poco así con
el planeamiento estratégico. Ahora nos toca conocer un poco sobre cómo se orienta el Estado, ¿no? Eh, Otro componente que es muy fundamental dentro es la gestión de los procesos. Este enfoque puede parecer quizás algo técnico, pero en realidad es muy práctico en cuanto a una entidad, porque lo que busca, pues, quizás es que si las entidades a veces suelen ser un poco lentas o burocráticas, ya con este cambio se busque pues una entidad mucho más moderna, más transparente, más centrada al ciudadano, donde se pueda tener un poquito más de acceso a la información. Y esto, y según lo que manifiesta la política, es que, como dice que tienes que tener un Estado mucho más eficiente, productivo y centrado en las personas. Esto significa que las entidades públicas deben dejar de trabajar de manera aislada. Todos tienen que trabajar de manera cooperada, ¿no? Cada área debe estar preocupada no solamente por su propio trámite o su función, sino debe empezar a mirar de manera conjunta. Debe, pues, generar pues, procesos que optimicen y que tengan como objetivos en común. Por ejemplo, en lugar de preguntar qué tengo que hacer yo, debemos preguntar qué necesita el ciudadano, cómo influye mi solicitud, que puedan entrar y que puedan obtener una respuesta inmediata, ¿no? Eh, y eso es algo que se va a plasmar pues, de manera... Pues, entonces, vamos a hablar de esta pirámide y aquí pues vamos a determinar que el Estado pues sea lo menos burocrático posible, que, que podamos entender. Entonces, vamos a partir de entender un poco sus componentes. El primero de todos es el mapeo de procesos. Esto comienza cuando yo identifico o describo específicamente, perdón, describo los procesos estratégicos. Entonces, ¿qué hago yo? El mapeo es un proceso que me va a permitir mapear un poco el flujo, qué entra, qué hace, qué voy a entregar al final. Ejemplo, puede ser una municipalidad con un proceso que puede ser quizás el otorgamiento de licencia de funcionamiento, ¿no? Se identifican áreas, diferentes áreas que van a intervenir, pero los documentos van a generar, en tiempos involucrados, ¿no? Diferentes áreas van a estar involucradas porque van a requerir pues un tiempo. Entonces, si sigue ese mapa, es imposible mejorar que no se reconoce. Entonces, por eso es que se tienen que identificar todos los procesos que tenemos que plasmar y describirlos uno por uno para poder decir, ya, aquí podemos reducir algo. Ahora, la eliminación de actividades sin valor, ¿no? Luego de identificar estos pasos que no aportan muchas veces al ciudadano, ni a la institución muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el ciudadano tiene que presentar un documento que la entidad, por ejemplo, ya posee, ese no tiene valor, debería eliminarse, ¿no? Porque si ya tienes una información, ya es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo vengo de una universidad pública. Cuando egresé me pedían pues mi certificado de notas, me pedían mi récord académico, todo lo que la misma universidad ya lo tenía. Quizás si estos se hubiesen integrado a través de una plataforma digital donde ya no necesites solicitar al estudiante lo que ya deberías tener integrado, hubiese mejorado. Y eso pasa hoy en día en diferentes instituciones, ¿no? Esta práctica evita, pues, que la burocracia sea innecesaria y ahorrarnos muchísimo tiempo. Y aquí es la simplificación administrativa, es justamente después de reducir trámites, requisitos y procedimientos,
Esto se complementaría con una ley la ley de simplificación administrativa. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, una entidad quizás reemplaza copias certificadas, ¿no? Quizás por declaraciones juradas, o quizás unifica formularios. Entonces, aquí se puede hablar de una simplificación, ¿no? Una entidad moderna siempre va a buscar, pues, procedimientos que sean mucho más rápidos. La automatización en cuanto a la digitalización. Automatizar procesos para mejorar la eficiencia. Una vez que estos procesos estén claros, que estén simplificados, va a generar mucho más velocidad. Por ejemplo, el uso de mesas de partes virtuales, la firma de sistemas digitales. Esto no solo agiliza por procesos, sino que también esto van a reducir acosos, ¿no? Porque permite a personas, a mayor cantidad de personas que puedan ser atendidas. Además de automatizar procesos, es clave del gobierno digital también poder gestionar también resultados. Y finalmente tenemos la estandarización, ¿no? La estandarización que consiste en establecer quizás protocolos claros para tener procesos mucho más definidos. Un ejemplo súper sencillo es que en el sector salud todos los hospitales deben aplicar, por ejemplo, el mismo protocolo para el registro de sus pacientes, ¿no? O la atención de emergencia. Entonces, hay procesos y protocolos que ya deberían estar estandarizados. Entonces, como una reflexión, hay que mapear, hay que eliminar procesos que no tienen valor, porque eliminemos procesos que no ayudan ni al ciudadano ni a la institución. Simplificar y digitalizar y finalmente estandarizar para que esta secuencia llegue a la decisión mucho más eficiente, mucho más clara, mucho más aterrizada. Eh, un ejemplo que pasa así súper rápido con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Cuando implementó un sistema de trámites documentarios, se digitalizó en su momento miles de trámites internos, ¿no? Reduciendo quizás su respuesta de 15 días a 3 días. O la RENIEC, ¿no? Cuando estandarizó, por ejemplo, el proceso de emisión de DNI y este pasó a ser, pues, de electrónico, lo pasó, ¿no? Entonces, son ejemplos claros bueno, que se pueden aplicar en la pirámide, ¿no? La idea es que prioricen y sobre todo, pues, que el ciudadano tenga la mejor experiencia cuando visite, pues, una institución. Un proceso quizás bien diseñado ahorra tiempo, nos ahorra recursos, nos mejora la confianza ciudadana. Esa parte sí, que es parte de la gestión de resultados. Ya vimos en la lámina anterior qué significa gestión por resultados y que es una herramienta clave de modernización, sobre todo. Ahora conoceremos una forma práctica para poderlo aplicar dentro de la política de modernización a lo que se denomina AAI. El A es la actividad. ¿Qué hace el Estado? ¿No? La siguiente A es cómo se aplica, según la política de modernización, y la I es qué pasó, ¿no? ¿Por qué es clave? ¿Por qué es importante? Vamos a revisarlo esto uno por uno y vamos a entenderlo de manera conjunta. En la primera columna nosotros vemos la actividad. ¿Qué hace el Estado? ¿No? Aquí hablamos cuando el Estado gestiona esos procesos. La gestión de procesos implica que las entidades públicas se organicen. Esto significa, pues, que deben aplicar o identificar con precisión qué actividades realizan,
cómo se conectan, quiénes son los responsables, qué necesitan, incluso mapear, ¿no?, estos procesos que ya están estandarizados. Ejemplo, imaginemos pues al Seguro Integral de Salud, ¿no?, el SIS. Si mapeamos este proceso de afiliación, sabemos cuántos pasos se siguen, ¿no? ¿Quién valida desde quién valida esta información? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en poder validar la persona afiliada? Entonces, con eso nos va a permitir un poco identificar qué parte del proceso genera más errores o más demoras, ¿no? Organizar el trabajo así va a determinar pues una visión mucho más completa, no quedarse pues con una parte, ¿no? Sino adaptarse, pues, porque hay procesos donde deberíamos tenerlos mucho más mapeados y así ayudaría pues, a acentuar esto. Luego hablamos del análisis, ¿no? El análisis va a permitir un poco mapear esos procesos, eliminar actividades que no cuentan un valor público, simplificar procedimientos, automatizar tiempos, errores, estandarizarlos, ¿no? En resumen, esto significa, pues, analizar un proceso con lupa, ¿no? Detectando efectivamente dónde podemos mejorar, dónde podemos atender mucho más rápido. Sobre todo que el ciudadano y la persona sea el beneficiario. Un ejemplo, el Ministerio de Transportes hace unos años revisó un proceso para otorgar licencias de conducir, ¿no? Antes lo hacían a través, pues, de la direcciones regionales, lo hacía quizás distinto. Entonces, analizó estos procesos y descubrieron, pues, que había pasos que se habían duplicado, demoras de documentos, que eran innecesarios, ¿no? Luego, pasado el tiempo, estandarizó, digitalizó, redució tiempos y la atención es de 15 días a solo 3 días. Entonces, aquí se aplica un modelo, pues, ¿no? De análisis, ¿no? Porque sí, o sea, análisis no solamente es criticar si lo están haciendo mal o bien, sino entender que solo cuando una institución comprende específicamente cómo puedo trabajar, cómo puedo mejorar, sin improvisar, creo que va a mejorar sobre todo el impacto y el servicio al ciudadano. Ahora, la importancia que te va a generar, mejorar la eficiencia, reducir la burocracia, permite usar mejores recursos, facilita la digitalización, tiene mejores experiencias. Todo esto contribuye directamente al objetivo prioritario 2, que es mejorar la gestión interna. Además, por ejemplo, un ejemplo que se me viene acá a la mente es cuando la ciudad es una de las entidades quizás que más ha aplicado la gestión por procesos, ¿no? Antes se declaraba, antes las declaraciones eran mucho más complejos, ¿no? Porque incluso necesitabas un contador para que te ayude a, a declarar pues tus recibos por honorarios, sus boletas y todo. Ahora es mucho, mucho más simple porque ya estos procesos ya están automatizados, ya está estandarizado. Es más, ¿no? Lo que hemos realizado, puedes verificar cuántos ingresos hemos tenido durante un año. Eso genera confianza. Entonces, esto va a ayudar mucho a que pues ahora. Hay un tema aquí que es la gestión por resultados. Analizamos cómo es la gestión por resultados. Esto va a ayudar mucho que el Estado, sobre todo, sea mucho más eficiente, que el Estado sea mucho más más complementario, más integrado, que cambie un poco la manera ya de pensar, ¿no? De actuar sobre todo el Estado, porque ya no se mide cuánto hace el Estado, ¿no? O sea, como un ejemplo, ¿no? No solamente es
basta de cuántas actividades ha tenido, sino qué lograron con la ciudadanía, qué se logró. En otras palabras, el foco se deja de pensar que estas actividades, qué impacto va a tener en la vida real del ciudadano. Según la política de modernización, lo que busca, pues, es un enfoque aquí transversal, sobre todo cuando se habla hacia un cumplimiento de objetivos, de solucionar de manera efectiva los problemas. No solamente se va a tratar de ejecutar un presupuesto que otorgo, sino de realizar actividades, sino también de demostrar, ¿no?, qué acciones están mejorando la vida de las personas. No basta decir hoy en día, bueno, se dictaron hoy día 20 talleres a nivel nacional sobre la prevención del delito. La pregunta sería, ¿esta acción redujo o no a mejorar la convivencia, la convivencia ciudadana? ¿Ayudó a acentuar los niveles de inseguridad que se implementen 20 talleres al mismo tiempo en diferentes regiones? Ese es el corazón específicamente de la gestión por resultados, ¿no? O sea, tener una solución efectiva de los problemas. Ahora, miren los pasos del gráfico que vamos a tener aquí en el lado izquierdo, porque aquí es la clave específicamente donde vamos a trabajar. Primero vamos a identificar los problemas. Este es el primer paso, porque no se puede gestionar quizás resultados si no sabemos exactamente de qué se está tratando de resolver, de qué estamos tratando de resolver. O sea, el problema, por ejemplo, hoy en día de inseguridad o la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, o sea, ¿qué creen que pasaría si se diseña una política sin entender realmente el problema? ¿No? O sea, definitivamente, pues no tendría un resultado. Y esto es lo que nos dice, pues, la teoría de cambio, ¿no? Que es como, la teoría de cambio es como un mapa, ¿no? Que muestra los resultados, qué acciones se van a priorizar, nos obliga a pensar si lo que estamos haciendo si lo que hacemos esto, entonces vamos a lograr el otro. Por ejemplo, ¿no? Si implementamos talleres para jóvenes, entonces vamos quizás a reducir las conductas delictivas. Talleres de empleabilidad nos va a ayudar a reducir las conductas delictivas que hoy se observan en los jóvenes. O entonces hay que pensar, ¿no?, específicamente si esta acción es positiva o no. El diseño en cuanto a las intervenciones es, aquí se crean, pues, políticas, aquí se crean programas que están basados, pues, en la evidencia. Ya no basta con tener buenas intenciones, necesitamos sí o sí que estos datos, pues, tengan objetivos claros. Entonces, ¿alguna vez ustedes han conocido algún programa que se esté diseñando con evidencia o indicadores? O sea, necesariamente, o sin evidencia, porque necesariamente hoy en día se diseñan muchas buenas intenciones por intuición, pero muchas veces no tenemos, pues, la información necesaria. Y esto, cuando no tienes una información, pues no tienes indicadores de desempeño. Entonces, es necesario establecer, porque nos va a permitir medir, nos va a permitir un poco mejorar si funciona o no, ¿no? Un indicador podría ser quizás el porcentaje de jóvenes que se encuentran empleados laboralmente gracias a un programa social. No solamente el número de capacitados, sino ya empleados. Y finalmente, la evaluación, ¿no? La evaluación debe ser necesariamente continua, porque ahí vamos a revisar y evaluar los errores que hay que mejorar. El Estado moderno aprende, corrige, vuelve a intentar. Creo que como toda meta, hay que plasmarla dentro. Entonces, en resumen, pues, la gestión por resultados nos cambia totalmente el chip, porque ahora ya tenemos que pensar qué impacto va a tener en el ciudadano, ¿no? Eh,
es lo que hace una buena gerencia pública, ¿no? Que tenga un resultado que beneficie al ciudadano. Llegamos a un tema muy fundamental, que es el servicio civil y el talento humano. Entonces, la política de modernización reconoce que existe pues un talento humano, reconoce que existe pues un eje central moderno, centrado específicamente en un Estado moderno, porque la calidad de los bienes y servicios deben estar, en este caso, dependen directamente de las capacidades y desempeño de las personas que vienen elaborando dentro de las diferentes entidades públicas para poder implementar las acciones. Y vamos a repasar de manera muy... porque ya... Primero hablamos de meritocracia, evaluación de desempeño, vamos a hablar de los perfiles de puestos, de fortalecimiento de capacidades, desarrollo de liderazgo. Entonces, en cuanto a la meritocracia, significa pues un proceso ya de selección, o sea, el mérito, la transparencia y la competencia. En otras palabras, ¿no? Cada puesto que promueve el Estado debe ser ocupado por una persona idónea, ¿no? Que cumpla con las competencias, las capacidades, que sea elegido por su capacidad y no por un vínculo político, ¿no? Por ejemplo, cuando Servir realiza concursos públicos para cubrir plazas CAS o el régimen 728. Cada postulante va a pasar por etapas tanto técnicas, entrevistas, la verificación de su experiencia, entre otros. Todo eso queda registrado y se queda en público, ¿no? Los que hemos postulado a una entidad, pasas por procesos. Entonces, esto es un proceso de meritocracia, esto genera pues un proceso de transparencia. La evaluación por desempeño, ¿no? El segundo de ellos nos explica que, que, que las entidades deben implementar hoy en día cómo medir a los servidores públicos, cómo vamos a identificar quizás las brechas, cómo reconocer los logros. La evaluación debe ser objetiva, debe ser continua, ya no se trata solamente de cumplir horarios, sino de demostrar que lo que estoy haciendo pues, tiene un impacto, un resultado. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, eh, un equipo puede ser evaluado no solamente quizás hoy en día por asistir de manera puntual al trabajo, sino, por ejemplo, qué indicadores de reducción de tiempo, sino por indicadores, ¿no? Como la reducción de tiempo en cuanto a la atención, en cuanto al cumplimiento pues, de metas sanitarias, en cuanto a la satisfacción del usuario. Así es una evaluación que permite orientar a la mejora. Ya hoy en día ya no se evalúan porque ya sí, la persona viene todos los días de manera puntual. ¿Qué efectos que tuvo a la mejora del ciudadano? El tercer punto es el, el, el perfilamiento de los puestos, ¿no? Cada puesto debe tener un perfil claro, definido, alineado a los objetivos en cuanto a las funciones, responsabilidades, competencias. Esto va a asegurar que pues, exista un orden, una coherencia organizacional. Por ejemplo, en una municipalidad, el perfil de un coordinador de programas sociales pues debe detallar qué es responsable de articular con con entidades, ¿no? Debe tener un perfil claro y sus funciones. El cuarto es las capacidades, ¿no? Aquí, pues, necesariamente necesitas, pues, fortalecer las capacidades, ¿no? Porque habilidades técnicas, habilidades blandas, formación de un enfoque territorial, por ejemplo, cuando Servir desarrolla programas como gestión de talento humano, como liderazgo, entre otros, que son dirigidos a funcionarios y servidores, entonces también se promueve el servicio Innova, ¿no? Porque busca impulsar equipos
por equipos capacitados. Y finalmente hablamos pues de desarrollo del liderazgo, ¿no? Establece que las entidades pues deben promover e inspirar pues y gestionar a sus equipos, ¿no? Un ejemplo son, por ejemplo, las municipalidades cuando implementan quizás programas de innovación pública, ¿no? Ellos, en ellas los líderes no solo dirigen, sino también van a acompañar y motivan y escuchan, ¿no? Ese tipo de liderazgo genera pues quizás un compromiso, genera unas acciones muy potentes eh, 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 en el suelo. Perdón. Mm, ya. Ahora, el gobierno digital, aquí quiero tomarme un tiempo para decirles, pues, ¿no? Pensemos un momento quizás, ¿cuántos de ustedes han hecho un trámite en los últimos meses? ¿Cuántos de ustedes se han acercado a una entidad, por ejemplo, ¿no? La RENIEC, la SUNAT, quizás a sacar una cita médica de manera digital? Esto que acabamos de mencionar, de utilizar estos servicios, a eso llamamos pues gobierno digital. Pero ojo, no se trata solamente aquí de computadoras o quizás el uso de Internet. Se trata pues de transformar una gestión pública, se trata pues de hacerlo mucho más cercana, mucho más eficiente, mucho más centrada en trabajar como ciudadano. Eh, para ello, se considera pues ciertos pilares, ¿no? El primero que está la transformación centrada en las personas. El Estado digital debe ponerse en los zapatos del ciudadano, o sea, no se trata aquí, vamos a digitalizar procesos, sino simplificar la vida pues del usuario. Por ejemplo, si antes el trámite me tomaba pues quizás 3 horas de cola, y quizás 3 horas de cola, transitar por aquí, por allá, quizás un día entero. Ahora debería pues hacerse desde mi celular en unos minutos. Ya no necesito ir de manera presencial. Entonces, verificar si ha sido útil este cambio, ¿no? Para el ciudadano, el uso ético de los datos, ¿no? Eso es algo que hoy en día, más que todas las entidades, eh, están promoviendo mucho más, porque ha habido quizás el uso no adecuado de datos. Eh, el Estado maneja mucha información de uso de datos, ¿no? Entonces significa que hay que proteger pues, y garantizar sobre todo la transparencia de nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, cuando el Estado comparte información entre entidades, debe hacerlo solamente para mejorar los servicios. Luego tenemos los servicios digitales, los servicios digitales que deben estar seguros. El gobierno debe garantizar que estos servicios pues, sean confiables, accesibles para todos. O sea, que no solamente basta tener una web bonita, ¿no? No sé si ustedes han utilizado quizás la plataforma de la policía, ¿no? Personalmente, en algún momento, cuando eh, hurtaron mi celular, puedes hacer una denuncia digital, la plataforma muy bonita digital, pero me demoré como 3, 4 días, creo, en poder hacer mi denuncia porque no sé si era la plataforma, era el internet, no lo sé, pero lo utilicé en diferentes máquinas que se mencionaba, ¿no? Que está en reparación, que no tiene problemas, entonces eso es lo que voy, ¿no? Les ha pasado en algún momento que de repente la página no cargaba, justo cuando tú necesitas ese trámite. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces en una entidad, ¿no? El reto está que aún tenemos estos problemas, que hay páginas en entidades públicas que no se cargan, ¿no?
la interoperatividad, ¿no? Esto suena algo como que técnico, ¿no? Pero en realidad es algo simple, porque permite intercambiar, en este caso, información de forma segura. Por ejemplo, la RENIEC y la SUNAT, ¿no? Ellos van a compartir quizás alguna información de manera correcta, no eh, comparten información y si tú quieres ir a asistir o revisar alguna documentación, ya pues ya con ello ya no tendrás que llevar quizás tu parte de nacimiento, ¿no? O tu DNI. Entonces, el gobierno digital no solamente es una forma de servir, sino es una manera simplificada de poder trabajar, ¿no? Un trámite es más rápido o quizás ahorras tiempo, ¿no? Ya no necesitas hacer cola ni ventanilla, ni ir a ventanilla, ¿no? Podrías hacerlo desde tu celular. Ay, perdón. Ya. Ahora, la innovación y gestión del conocimiento. Eh, Aquí quiero que piensen en una frase de un Estado moderno, ¿no? Y sobre todo, aprende, innova, mejora continuamente. Esto es precisamente lo que busca, pues, la política de modernización. El Estado no repita errores, sino que aprenda de ellos, ¿no? Sí, y para ello es importante poder, en todo caso, documentar, ¿no? Documentar el aprendizaje. El primer paso es, sobre todo, registras sistemáticamente tus experiencias. O sea, muchas veces hacemos cosas y quizás no se encuentran registradas, o sea, nadie lo documenta, ¿no? Cuando algo es positivo, o quizás no, pero eso ayuda pues a poder cambiar. Por ejemplo, si una municipalidad logró reducir quizás tiempos de atención al ciudadano, debe quedar registrado, ¿no? Para que venga el otro gobierno y pueda seguir con la misma línea o la misma gestión, ¿no? En una institución debes documentar la información para que estos proyectos puedan mantenerse. Promover la innovación. Innovar no significa gastar más, sino pensar diferente, ¿no? Resolver los problemas. Por ejemplo, puede ser que una área donde, perdón, una área que decide, eh, un área donde decide quizás atender por WhatsApp en lugar físico, ¿no? Hoy en día con la IA ayuda mucho el poder atender de manera inmediata, usando chat, innovando de manera diferente para que pueda, pues, el ciudadano y la ciudadana atender. Desarrollar soluciones, ¿no? Aquí se aplican los enfoques innovadores de los problemas recurrentes. El reto es atreverse, ¿no? A probar diferentes soluciones para poder implicarlos. Compartir prácticas, ¿no? Facilitar información, conocimiento con las entidades. Por ejemplo, el programa Tu Empresa, que es del Ministerio de Produce, compartió una metodología con los gobiernos regionales para replicar el éxito. Entonces, lo bueno se comparte, ¿no? Lo bueno se comparte, lo bueno se implementa, lo bueno se digitaliza, y esto va a ayudar sobre todo a poder utilizar mecanismos, ¿no? Gestionar mecanismos institucionales, conocimiento, ¿no? En resumen, el Estado, pues, va a ayudar mucho compartiendo, pues, información que permitan que el sector público sea más inteligente, más eficiente, más orientado. Aquí, desafíos de la modernización. Perdón. Finalmente,
se debe establecer ciertos mecanismos e instituciones para gestionar un conocimiento, ¿no? Esto debe estar en base de datos, en comunidades, eh, en todo un complemento, ¿no? Gestionar conocimientos es convertir esto en experiencias, en aprendizajes, en una mejora continua. Por ejemplo, el Estado que aprende no va a repetir, ¿no? Un Estado que innova va a mejorar. Y un Estado que comparte crece, ¿no? Entonces, si tienes la experiencia, comparte. La innovación en cuanto a la gestión que debe ser, sobre todo el conocimiento que se debe implementar, debe ser compartido para el sector público. Cada vez para que el Estado sea más inteligente, más colaborativo, obtener resultados, eh, es positivo. Cuando hablamos de modernizar un Estado, todos pensamos quizás en un momento tecnología, digitalización, ¿no? ¿Verdad? En trámites en línea, en aplicaciones, pero ustedes sabían que los mayores desafíos de la modernización no son tecnológicos, sino son estructurales. ¿Creen ustedes que dificulta modernizar nuestro Estado, las instituciones públicas? ¿Ustedes creen que es que es difícil modernizar el Estado? Solamente coloquen sí, ¿no? ¿Es difícil? Alexandra, Cristian, María, Rosa, Víctor, Yesenia, ¿es difícil modernizar el Estado? ¿Sí o no? Coloquen en el chat nada más. Yesenia, Víctor, Rosa Álvarez, María, Roseno, María Rosado, perdón, Jorge, Yossi, Cristian, Alexandra. ¿Es difícil modernizar el Estado? Los leo. ¿Sí o no? Coloquen en el chat. ¿Es difícil? ¿Sí o no? Hola. María dice, María Rosado, sí un poco. Es decisión política, Jorge nos dice. Sí, es una decisión política, pero aquí nos vamos a dar cuenta ciertas cosas, ¿no? Porque existen estos desafíos. Puede ser decisión política, quizás sea difícil. La política de modernización acá nos señala que para alcanzar un Estado moderno, eficiente, hay que, y sobre todo, centrarnos en las personas. Debemos enfrentar profundos desafíos que se dan dentro de la administración pública. Si ustedes ven, acá dice María, algunos miembros no quieren invertir la actualización y desean seguir en lo mismo. Efectivamente, mira, si ustedes ven en la explicación del gráfico del iceberg, miren el gráfico, vemos un iceberg, ¿no? Arriba, aquí arriba de la parte del agua, se puede decir, la baja, se manifiesta pues la baja productividad, pero, pero debajo hay todo un conjunto de causas quizás ocultas que generan esto, ¿no? Por ejemplo, está la baja productividad, ¿no? Entonces, este es un síntoma que todos notamos. Quizás los trámites que sean lentos, la duplicidad de sus funciones, los procesos que no avanzan, pero no es el verdadero problema. O sea, no solamente aquí es la punta del iceberg, la baja productividad que se interna, sino también requiere, pues, también se observan estructuras de organización muy rígidas. Muchas instituciones más tienen quizás estructuras jerárquicas, poco flexibles. Esto hace que sea difícil que de una y otra manera estos cambios o coordinar en sí entre áreas, ¿no? Porque a veces se habla de articulación interinstitucional, pero en nuestras propias entidades públicas no articulamos en áreas. Entonces, esto hace quizás que sea difícil cambio para poder coordinar entre áreas, ¿no? Una área, por ejemplo, requiere, no sé, implementar un sistema nuevo,
Pero, pero para que implementes un sistema nuevo, ¿qué pasa? Necesitas 10 firmas, ¿no? Ay, necesito la firma de planeamiento, de OJETIC, necesito la firma de tal. Al final es un proceso de una estructura muy rígida. Ahora, los problemas de integridad, ¿no? La modernización también exige una ética en cuanto a la integridad. Cuando hay corrupción o favoritismo, esto se rompe quizás la confianza de cualquiera que quiera esforzarse para la mejora. Entonces, un Estado moderno no solamente puede ser eficiente, sino también es íntegro. Las brechas tecnológicas también, o sea, no todas las entidades aquí van a tener el mismo acceso de herramientas digitales en cuanto a la infraestructura, algunas quizás están avanzadas, otras aún todavía, hoy en día, todavía trabajan en papeles, sellos, ¿no? Incluso mientras unos firman quizás digitalmente, otros todavía buscan dónde está el sello en la oficina. Entonces, es otro problema. Otro es la falta de capacidades, ¿no? Uno de los problemas también que nos vemos es la falta de capacidades, porque, o sea, no sirve, o sea, la tecnología no sirve si no tienes personas que se encuentran capacitadas para usarla. Por eso, la modernización, perdón, también requiere invertir en el talento humano, en el aprendizaje continuo. Cuando a veces hay, cuando a veces, ¿cuántas veces nosotros hemos recibido herramientas nuevas, no? Oye, mira, que vamos a implementar un nuevo app, o de repente un chat, pero, o sea, no tenemos la capacitación. Entonces, también se requiere, pues, prestar atención, es un desafío. La resiliencia, ¿no? Este es otro gran obstáculo que se muestra dentro de la gestión pública, porque muchas veces, quizás por miedo, por costumbre, el personal se resiste a nuevas alternativas de trabajo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hoy en día la IA ha ayudado muchísimo a poder reducir el uso de trámites de informe bastante, ¿no? Porque ayuda a un, pero hay personas que todavía no consideran pues que la IA está mal, ¿no? Entonces, la idea es que cuando se propone un sistema digital o cuando se usan pues herramientas digitales, alguien siempre dice, mejor hay que trabajarlo como antes, ¿no? O con el papel. Entonces, la resistencia no es mala, ¿no? No es mala, es miedo quizás a lo desconocido, quizás por eso la comunicación y la capacitación deben ser prioritarios. Las incoherencias políticas, ¿no? A veces diferentes sectores del Estado quizás aplican políticas que no se alinean entre sí. Entonces esto genera pues quizás esfuerzos y que estos sean pues quizás duplicados. ¿No? Por ejemplo, un ministerio, perdón, promueve la digitalización, pero el otro aún todavía exige documentos físicos, entonces no están estandarizados, ¿no? Entonces, en resumen, modernizar el Estado no se trata solamente de computadoras o sistemas nuevos, ¿no? Se trata de transformar la cultura institucional, de fortalecer las capacidades, de fortalecer, de fomentar de manera íntegra, coordinada esfuerzos, ¿no? De coordinar, cooperar, articular internamente para poder articular interinstitucionalmente, que sea eficiente, y sobre todo que centremos pues en el beneficio de la persona, ¿no? Si tuvieran que elegir, ¿cuál creen que sería el mayor desafío? Así de estas, ustedes ponen un número, ya vamos a poner 1, que es la baja productividad. El 2, las estructuras rígidas. 3, problemas de integridad. 4, brechas tecnológicas. 5, falta de capacidad. ¿Cuál creen de todos ustedes? Así coloquen así un número o el nombre, Yesenia, Víctor, Rosa, María, Jorge, Josie, Cristian, Alexandra, ¿cuál creen ustedes de lo que se ha puesto en el iceberg que sea pues el mayor desafío hoy en día? ¿Cuál creen? A ver, ¿cuál creen? ¿Cuál creen que sea el mayor desafío? A ver.
Víctor, Yesenia, Rosa, María, Jorge, Yossi, Cristian. Los leo, ¿ya? ¿Cuál creen que ustedes sea el mayor desafío? ¿La baja productividad? A ver, vamos a seguir para hacer una dinámica y ustedes van a responder, ¿no? La última parte, unos minutos nos vamos a quedar, pero sí me parece, ¿no? Hemos llegado a la etapa final de nuestro recorrido hoy. Ah, acá nos dice problemas de integridad y brechas de tecnológica. Sí, 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 María, efectivamente. Y ahora viene esta parte, ¿no? Que va a enlazar a lo que mencionas. ¿No? Hemos hablado hoy en día sobre los pilares y desafíos, sobre la modernización de la gestión pública. Acá nos dice Jorge, problemas de integridad y organizaciones rígidas. Sí, también, eso también es un proceso. Ahora vamos a hacer una dinámica final súper cortita, como dice aquí en la lámina. Después de, acá Cristian dice, resistencia al cambio. Sí, eso es algo bueno, todavía estamos hoy en día, perdón, luchando por parte, ¿no? Resistencia al cambio por parte de la corrupción, ¿no? Entonces, como vemos en la lámina, todo lo que hemos aprendido y que ustedes lo que están manifestando en el chat, van a sintetizar en una sola palabra, ¿no? Una palabra que describa qué sería el estado ideal que queremos. Les voy a dar unos segundos. ¿Qué sería un estado ideal? En una sola palabra, de todo lo que han aprendido y lo que queremos construir. Claro, Cristiano dice resistencia al cambio, ¿no? En una sola palabra, describan qué queremos construir hasta el 2030. ¿Qué es lo que queremos construir? En una sola palabra. En una sola palabra. ¿Qué queremos construir en el 2030? Yesenia, Víctor, Rosa María, Jorge, Josie, Cristian, Alexandra. En una sola palabra, ¿qué queremos construir? Libre de corrupción. Así, en el 2030 queremos eficiencia, sostenibilidad, nos dice Alexandra. Sí, muy bien, ¿no? Entonces esto queremos un Estado precisamente mucho más humano, ¿no? Queremos quizás un Estado más cercano, más justo, más eficiente, más ágil, quizás más digital, con más justicia, nos dice. Y por encima de todo, estimados y estimadas, que tengan lo principal, el servicio al ciudadano. Es el verdadero objetivo de modernización, y eso quiero que se lleven de mensaje, ¿no? En esta última lámina hemos llegado al cierre de nuestro curso de gestión pública, pero quiero tomarme unos minutos para agradecerles a cada uno de ustedes por su esfuerzo, por su participación, sobre todo por ese compromiso durante estas semanas. Ha sido una experiencia muy valiosa, un estado de desarrollo, de sostenibilidad, nos dice Cristian, para poder justamente compartir con ustedes no solo conocimientos, sino reflexiones sobre el papel del Estado. Eh, Cada uno, como les dije en la primera clase, cumple la construcción de un Estado moderno, ético, orientado a resultados. Ya que seas ciudadano, ya seas funcionario, ya seas servidor, todos cumplimos una función importante. Cada clase de estos días fue diferente gracias a ustedes, por sus ejemplos, sus preguntas, por sus aportes, por sus entusiasmos, verlos involucrados, compartir experiencias, relacionar lo aprendido, sobre todo con su trabajo o con la realidad que hoy en día en nuestro país se observa, demuestra que están formando parte activa del cambio que resulta. Eh, Resulta muy importante trabajarlos. Por eso es que hay que eh,
considerar que dentro del espacio que ustedes implementen, la modernización del Estado no solo comienza en las grandes oficinas, no, sino en las personas que hacen que el trabajo de cada uno de nosotros se desarrolle con integridad, con compromiso, con vocación al servicio, ¿verdad? La política de modernización nos invita a mirar hacia adelante, construir instituciones mucho más eficientes. Una consulta nos dice, ¿el curso de gestión pública me va a servir para postular? Por supuesto, el curso de toda entidad pública que requieran postular a una entidad pública, lo que mínimamente te solicitan es que tengas estudios previos de gestión pública, ¿no? Y mínimamente te dicen, cualquier entidad que postules, ya sea CAS, ya sea como locador, te piden que tengas estudios previos de gestión pública. Y no solo eso, porque si vas a ingresar a una entidad pública es necesario y obligatorio conocer sobre cómo funciona el Estado, ¿no? Entonces les invito a que puedan registrar sus certificados, porque de esa manera van a no solamente aprender, sino ya tener un certificado que les va a permitir de una y otra manera sustentar el conocimiento ya aprendido, eh, ya repasado, para que puedan servir desde la gestión pública del país. A nombre del Instituto IT, quiero agradecerles por haber confiado en este proceso formativo. ITEC apuesta sobre todo por la educación, sobre todo que transforma y prepara profesionales capaces de mejorar la gestión del Estado, sobre todo en una mirada mucho más moderna, más estratégica, más moderna. Gracias por ser parte de esta comunidad, este aprendizaje. Les deseo muchos éxitos. Les voy a dejar les voy a preguntar a Melissa, sigan aprendiendo, sigan innovando y sobre todo sigan creyendo que la gestión pública se puede transformar en realidades. Entonces, sí o sí tienen que sacar un certificado porque les va a permitir sustentar sus conocimientos en cualquier entidad pública que deseen postular. Ya sea, y sobre todo es un documento que les va a acreditar por su conocimiento y experiencia, ¿no? Porque su formación académica te solicita. Muchas gracias y felicitaciones. Ahora sí les voy a dar el pase a Melissa, que les va a dar las últimas indicaciones de esta clase. Melissa.